Reciban un cordial saludo. Estamos nuevamente con otro video, en este caso con el cálculo de límites utilizando desarrollos limitados. Para utilizar desarrollos limitados vamos a enfocarnos sobre todo en cálculo de límites que generalmente tiendan a 0. Y en el caso de x que tienden a 0 vamos a usar los desarrollos limitados, donde utilizamos lo de Landon y que vamos a tratar de simplificar para generar expresiones racionales. En esas expresiones racionales vamos a tratar de generar que la simplificación quede expresada como alguna de estas notaciones. En la primera notación observen que si tenemos alfa más Landon 1 sobre beta más Landon 1, sabiendo que Landon 1 va a tender a dar 0 cuando x tiende a ser 0, pues nos va a quedar alfa sobre beta solamente. Si tenemos Landon 1 y beta más Landon 1, pues esta expresión va a tender a dar 0 arriba y abajo beta, por lo tanto va a tender a dar 0. Si tenemos alfa más Landon 1 sobre Landon 1, esa expresión va a tender a dar alfa sobre 0. Sabemos que eso tiende a infinito, y si es Landon 1 sobre Landon 1, pues va a generar forma indeterminada 0 sobre 0. Por lo cual en este caso sí tendríamos que recurrir a otra estrategia para la resolución del límite. Muy bien, básicamente si la idea es generar Landon 1, tendremos que generar expresiones que nos den desarrollos limitados donde tanto el numerador y el denominador se puedan simplificar de tal manera que podamos generar ese Landon 1. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá seno de x en este límite sobre x. Seno de x sabemos que genera un desarrollo limitado de elementos con exponente impar. Sin embargo, puedo generar muchos, pero la idea es poder simplificar inclusive con el que tengo en el denominador. Entonces, perfectamente, es un límite que ya conocemos especial, sabemos que es el límite de A1, pero vamos a aprovechar un poco la representación de desarrollos para comprender también cómo podemos generarlo. Vean que yo puedo generar un desarrollo limitado en orden 1 de esta manera para seno de x, inclusive sacar factor común. Tendríamos un 1 más Landon 1 todo sobre x, pues simplificamos y obtendríamos de hecho 1, debido a que estamos indicando que el Landon 1 va a tender a dar 0. Muy bien, entonces esa es la intención de trabajar los desarrollos limitados en los límites, sobre todo porque nos genera expresiones polinomiales que son fáciles de simplificar, inclusive de factorizar. En este otro ejemplo tenemos una expresión con una función de hecho en forma exponencial, por lo cual recordemos un poquito la propiedad del hecho de que la exponencial y la logarítmica son inversas. Entonces en este caso vamos a aprovechar el hecho de que e elevado al logaritmo natural de x precisamente equivale a x. De esta manera, en el límite expresado en forma exponencial, podemos indicarlo de la siguiente manera: límite de x que tiende a ser 0 de e elevado al logaritmo natural, de hecho, de esa expresión que tenemos, 1 más 2x elevado a la 3 sobre x. Muy bien. Por propiedades del logaritmo sabemos que este exponente 3 sobre x puede pasar adelante del logaritmo. De esta manera tendríamos el límite de x que tiende a ser 0 de e elevado a la 3 sobre x por el logaritmo natural de 1 más 2x. Bueno, en este momento la idea es utilizar un poco de desarrollos limitados. Aquí tenemos el desarrollo que podríamos generar para un logaritmo natural. En este caso de orden 1, porque observen que se va a multiplicar por un 3 sobre x que está también en grado 1. Entonces, y nuestra variable que vamos a utilizar va a ser 2x precisamente. Entonces el desarrollo nos quedaría de la siguiente manera:
3 sobre x, y el desarrollo limitado sería 2x más lambda de 2 sobre x. Multiplicamos el 3 sobre x y obtendríamos un e a la 6 más lambda 1. Recuerden que en este caso las constantes se absorben, y de esta manera indicaríamos que esta expresión tiende a dar 0, ¿ok? Y así tendríamos el resultado límite como e a la 6. Muy bien, continuando con los ejemplos, vamos a trabajar este caso de este límite expresado con funciones radicales, que si bien es cierto sería muy complejo intentar hacer un cambio de variable, sería muy complejo también el trabajo por medio de regla L'Hopital, por lo cual lo vamos a valer de desarrollos limitados para aplicarlo. Básicamente con el binomial. Recuerden que el binomial, al menos de orden 1, tiene la forma 1 más x, ¿verdad?, elevado a la alfa, y en orden 1 al menos tendríamos 1 más alfa x más lambda de x, que es el que vamos a utilizar. Bueno, observen que para el binomial necesitamos generar un 1 más la variable, ¿de acuerdo? Bueno, para generar el 1 más la variable, vamos a expresar, sobre todo en los que están en el denominador, generar esos unos. Y en el caso del denominador ya tienen los unos expresados, entonces va a ser un poco más sencillo. Muy bien, en el caso de la raíz cúbica de 8 menos x, podemos sacar a factor común un 8 precisamente, un 8, y nos quedaría un 1 menos x octavos como variable, y de hecho el 8 tiene raíz cúbica que es 2, así nos quedaría 1 menos x octavos y expresado con exponente 1/3 para tener la forma del binomial. Entonces así nuestro binomial para esa expresión quedaría 2 por 1 menos x sobre 8 elevado a la 1/3. Y de esa manera quedaría 2 multiplicando a 1 más el alfa. En nuestro caso el alfa es 1/3, ¿verdad?, el exponente. Y la variable es menos x octavos. Más lambda de menos x octavos, que es nuestra variable en el binomial. Simplificando tendríamos la expresión 2. Acá tendríamos un menos x sobre, acá 3 por 8 sería 24, con el 2 sería un doceavo. Y recuerden que el lambda en todo caso absorbe las constantes, y nos quedaríamos con lambda x. De igual manera podemos continuar con los desarrollos para raíz cuadrada de 4 más 3x y utilizar más o menos el mismo modelo que utilizamos en el ejercicio anterior. Así obtendríamos lo siguiente. Ok, y este sería el desarrollo también para la raíz cuarta de raíz cuadrada de 4 más 3x. Muy bien, ahora nos queda generar también los desarrollos para la raíz séptima de 1 menos 2x al cuadrado y la raíz quinta de 1 más 4x. Bueno, en el caso de la raíz séptima de 1 menos 2x al cuadrado, pues nos generaría entonces el desarrollo 1. Recuerden que aquí el exponente sería un séptimo, entonces un séptimo multiplicando a menos 2x a la 2 más lambda de menos 2x a la 2. En este caso, a pesar de que lo estamos generando en orden 1, nos va a quedar en orden 2. Bueno, nos quedaría 1 menos 2 séptimos de x al cuadrado más lambda de x a la 2. Okay, de esa manera tendríamos el desarrollo de raíz séptima de 1 menos 2x y generamos el de la raíz quinta de 1 más 4x.
raíz quinta de 1 más 4x de forma análoga al ejercicio anterior para que nos quede expresado así. Muy bien, y así tomaríamos ahora cada uno de estos desarrollos limitados y los podríamos escribir en el límite. Entonces el límite quedaría de la siguiente manera: un límite de x que tiende a ser 0. El desarrollo de la raíz cúbica de 8 menos x nos quedó un 2 menos x doceavo más lambda x menos el de la raíz cuadrada de 4 menos de 4 más 3x, perdón, lo tenemos acá, que bueno, tenemos un menos antes para cambiar signos. 2 más 3x sobre 4 más lambda x, y escribiríamos los que tenemos también en el denominador, que era 1 menos 2x al cuadrado sobre 7 más lambda x2, y el otro que también estaba restando, que era un 1 más 4 quintos de x más lambda x. Muy bien, de esa manera, bueno, hacemos los cambios de signos y hacemos las restas que son necesarias en el numerador. Observen que el 2 se cancelaría, ¿verdad?, con este 2, y nos quedaría menos un doceavo más 3 cuartos, y así obtenemos que precisamente sería menos 5 sextos de x más lambda x. Recuerden que los lambda no se restarían, sencillamente se mantienen en el mismo grado, uno absorbe al otro. Y aquí pasa algo interesante. Bueno, los unos sí se van a cancelar, ¿verdad? El menos 2 séptimos x2 y lambda x2 se van a ver absorbidos por el lambda x, que aquí tenemos 1, ¿verdad? Y solamente nos quedaría la expresión entonces de menos 4 quintos x más lambda x. ¿Okay? De esa manera podemos sacar factor común, una x, nos quedaría un menos 5 sextos más lambda 1 más lambda 1, y abajo nos quedaría un x menos un 4 quintos más lambda 1. ¿Okay? Cancelamos las x, estos tienden a 0, y lo que nos está quedando es un menos 5 sextos sobre un menos 4 quintos, que es una fracción compleja que al multiplicar extremos y medios pues nos va a generar un 25 sobre un 24, que era precisamente el resultado del límite. Muy bien, continuamos con otro ejercicio. En este caso vamos a tener un límite donde vamos a generar varios desarrollos. Primero, el hecho de que tenemos acá una función compuesta que es e elevado al artán, igual logaritmo natural de 1 menos 3x al cuadrado, con menor dificultad, también resulta ser una función compuesta. La intención acá es determinar mucho el grado del polinomio. Bueno, hay algo que nos sugiere de que el polinomio lo vamos a trabajar tanto en el numerador como en el denominador de orden 2, debido a que el logaritmo natural, aunque lo hagamos de orden 1, que es el mínimo grado que podríamos utilizar, va a tener la sustitución de la variable menos 3x al cuadrado, o bien de 3x al cuadrado. Por lo cual el desarrollo de e al artán va a tener que trabajarse también de orden 2. De esa manera vamos a recordar un poquito de cómo están expresados los desarrollos. Muy bien. Recordemos precisamente que artán va con elementos impares, empieza en x y luego va con elementos impares, bueno, con exponente impar, por lo cual de orden 2 solo conllevaría poner x y más su lambda x2 respectivo. En el caso de e a la x, recuerden que e a la x lleva todos los grados, desde el grado 0 hasta
grado n, y contemplando tanto impares como pares. Y logaritmo natural de 1 más x, o bien logaritmo natural de 1 menos x, si sencillamente lo manejamos como x la variable, en orden 1 llevaría solamente la x, debido a que vamos a sustituirlo por menos 3x al cuadrado. De esa manera, ¿cómo lo vamos a trabajar el ejercicio? Bueno, vamos a generar mejor aparte, y es una recomendación que les doy, trabajar los desarrollos limitados un momentito aparte y luego llevarlos al límite, como hicimos en el ejercicio anterior. Bueno, resulta que artan en orden 2 sería x más lambda x2. Ahí lo teníamos de orden 2. Bueno, ahora vamos a llevar el desarrollo de e. Y su variable va a ser x más lambda x2. Por lo tanto, escribiríamos 1 más la x, que en este caso sería x más lambda de x2. ¿De acuerdo? Más x al cuadrado, que sería x más lambda de x2 al cuadrado dividido entre 2 factorial, y más lambda de x más lambda x2 elevado al cuadrado. Muy bien, y la idea es simplificarlo nada más. Bueno, teniendo claro que lo que vamos a trabajar mínimo es el grado 2, ¿verdad? Más lambda x al cuadrado. De acá, bueno, el primer término, x elevado al cuadrado, pues si lo vamos a utilizar, sería un x al cuadrado sobre 2 factorial, que de hecho es solamente x al cuadrado sobre 2. El producto de ellos no nos serviría porque ya pasaría a grado 3, y este elevado al cuadrado sería de grado 4. Y luego el último lambda, de todos modos, está elevado al cuadrado como mínimo. Ya tenemos un lambda x2. Entonces, en realidad, aquí tenemos el desarrollo de e al artán en orden 2, que sencillamente sería 1 más x. Voy a ponerlo en orden ascendente, de x al cuadrado sobre 2 más lambda x al cuadrado. ¿Okay? Por otro lado, el de logaritmo natural de 1 menos 3x al cuadrado, bastaría con ponerlo en orden 1, que sencillamente sería poner la x, que recuerden que esta es nuestra x, más lambda de menos 3x al cuadrado. ¿Ok? De esta manera nos estaría quedando menos 3x a la 2 más lambda de x al cuadrado. Recuerden que ahí se absorben las variables. Muy bien, teniendo esos desarrollos, podemos llevar las expresiones al límite. Cambiar de color. Límite de x que tiende a ser 0. Bueno, el desarrollo de e al artán era 1 más x al cuadrado entre 2 más lambda x2, y tenemos un menos 1 menos x. Y en el denominador tendríamos nada más menos 3x al cuadrado más lambda x cuadrado. De esta manera cancelamos 1 con menos 1, x con menos x, y observen que generamos precisamente el mismo grado en el numerador y en el denominador. Entonces solamente ahí sacamos x cuadrado, factor común. Ahí tendríamos 1 más lambda 1. Bueno, aquí tendríamos un medio. Y acá sacamos x al cuadrado también. Y tendríamos un menos 3 más lambda 1 también. Ok. Cancelamos los x al cuadrado. Sabemos que estos lambda 1 tienden a dar 0. Y de esta manera tendríamos un medio entre menos 3. Eso tendría a dar menos 1 sexto precisamente. Y estamos con el límite. Muy bien, finalizado este ejercicio, los invito a resolver de una manera análoga este otro límite. Límite de x que tiende a ser 0. Hay un logaritmo natural. Hay un x por seno de x y tenemos un coseno de 6x menos 1. Como sugerencia, les recomiendo primero identificar muy bien el grado de
de los desarrollos que se vayan a generar. Bueno, este logaritmo natural prácticamente los va a obligar a trabajar en orden 2, por lo cual podrían hacer lo mismo en el denominador, y acá decidir también que el seno de x lo podrían trabajar en orden 1, porque en todo caso se va a multiplicar por x, entonces va a pasar a ser orden 2 también. Entonces de esa manera pueden trabajar ese límite. Muy bien, al igual que otros límites podemos hacer cambios variables que nos sugiere trabajar el límite tendiendo a ser 0, que es básicamente la idea que hemos venido trabajando en los límites, ya sea cuando x tiende a un número diferente de 0, recuerden que la recomendación era W o inclusive utilizar u igual a x menos a, y si x tiende a infinito, pues usar la expresión más bien w igual a 1 sobre x, recuerden que 1 sobre infinito va a tender a dar 0, eso nos obligaría a que los límites tendieran a dar 0. Claro, si usamos x que tiende a y lo queremos pasar a w que tiende a ser 0, pues todas nuestras x pasan a ser a más w, recuerden que era el despeje. Y si x tiende a infinito, nuestras variables van a pasar 1 entre w para que w también tienda a ser 0. Muy bien, vamos a trabajar la idea en este ejercicio de x que tiende a ser 1. La recomendación entonces sería hacer el cambio de variable donde indicaríamos que u fuera igual a x menos 1 precisamente. De ahí que u más 1 sería exactamente x. Y si x tiende a ser 1, evidentemente u va a tender a ser 0. Hacemos el cambio de variable respectivo, entonces tendríamos un límite de x que tiende a ser 1 de un sen al cuadrado de un pi multiplicando a un u más 1. Muy bien, y en el denominador, bueno, aquí tenemos un x menos 1 que es precisamente u, tendríamos un u, y luego tendríamos menos logaritmo natural de un u más 1. Lo voy a poner en la forma de 1 más u, sobre todo para sugerir el desarrollo limitado que ya conocemos del logaritmo natural. Muy bien, en la parte superior, antes de utilizar algún desarrollo, les sugiero de simplificar primero. Bueno, voy a hacer una corrección acá, perdón, que puse el límite que tendría a ser 1. En realidad el límite es de u tendiendo a ser 0. Muy bien, así tendríamos límite de u que tiende a ser 0 de el seno al cuadrado de pi u más pi entre un u menos un logaritmo natural de 1 más 1. Bueno, ahí tenemos la fórmula para utilizar suma del seno, ¿verdad? Entonces está al cuadrado, ¿sí? Podemos expresar sencillamente toda la expresión al cuadrado. Voy a expresarla de esta manera. Sería el seno del primero, el seno de pi u, por el coseno de pi, más el seno de pi por el coseno de pi u. Y toda esta expresión está precisamente elevada al cuadrado, dividido entre u menos logaritmo natural de 1 más 1. Bueno, recordemos ahí que coseno de pi es menos 1 y seno de pi es 0. ¿Ok? Por lo cual esta parte se nos va a anular. Va a quedarnos un sen de pi u multiplicada por un menos 1, pero elevado al cuadrado. Por lo cual este cuadrado precisamente nos generaría que nada más quedara seno cuadrado de pi u. Entonces vamos a dejarlo indicado de esta manera. El límite de u que tiende a ser 0 del sen al cuadrado de pi u. Muy bien, aquí la idea ya de generar los desarrollos que necesitemos, y en este caso este seno cuadrado, aunque hagamos en orden 1 y elevado al cuadrado, definitivamente nos va a generar orden 2, por lo cual es recomendable entonces trabajar el denominador también en orden 2. Entonces, ¿cómo sería un seno cuadrado de pi u en orden 2? Bueno, vamos a trabajarlo acá aparte. Un seno al cuadrado de pi u
en orden 2, bueno, recordemos que el sen de x solamente genera impares. Pues vamos a las fórmulas, donde evidenciamos que el sen genera elementos impares. Bueno, pero vamos a trabajar en orden 2, entonces solo vamos a tomar en cuenta el primer elemento. De esa manera, entonces nos quedaría piu más lambda de un piu elevado al cuadrado, pero todo esto está elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, simplifiquemos para indicar que el sen al cuadrado de piu nos generaría, bueno, el primer elemento al cuadrado sería pi al cuadrado y u al cuadrado. Y luego sería el producto de ellos dos, por fórmula notable, inclusive dos veces el producto, eso ya nos generaría grado 3. ¿De acuerdo? Y el piu nos quedaría elevado a la 4, ok, ahí es donde vamos a hacer la corrección, para entonces sí mejor dejarlo en orden 1. En orden 1, ok. Y entonces generar un lambda de u a la 2. Corregir para no tener el mismo formato de color. Más lambda u al cuadrado. Ok, llevamos ese desarrollo en el numerador. Límite de u que tiende a ser 0. De pi cuadrado, u cuadrado, más lambda u cuadrado. Y esto dividido entre, vamos a brindar más espacio, tendríamos u menos, y voy a poner el desarrollo de logaritmo natural en orden 2, que sería u menos u a la 2 entre 2, más lambda u cuadrado. Bueno, simplificando en el denominador y haciendo los cambios respectivos, sabemos que los u se van a cancelar, y sencillamente nos va a quedar la expresión límite de u tiende a ser 0 de un pi cuadrado, un u cuadrado más un lambda u cuadrado, y en el denominador vamos a tener un u cuadrado entre 2 más un lambda u cuadrado, donde precisamente podemos sacar a factor común 1u cuadrado y tener pi cuadrado más lambda 1 todo sobre, también factor común u cuadrado, tenemos un medio más lambda 1, simplificamos, u cuadrado y u cuadrado, entonces tienden a dar 0, y tendríamos pi cuadrado sobre un medio, que eso simplificado y multiplicando extremos y medios tendríamos en 2 pi cuadrado. Muy bien, y ahora vamos a trabajar otro límite, precisamente que tiende a infinito, para generar un cambio de variable que tiende a dar 0. ¿Okay? A veces es conveniente también simplificar un poquito las expresiones, donde observen que tenemos varios radicales, ¿verdad? Podemos sacar ya sea factor común primero, que es el primer paso que voy a hacer por ahí. Sacar a factor común en el límite de x que tiende a infinito, 1 raíz cuadrada de x, que quedó multiplicado por un logaritmo natural de 1 más x menos un logaritmo natural de x. En el denominador podríamos también sacar a factor común un raíz de x, lo cual nos expresaría la función más o menos algo así, raíz cuadrada de x
sería raíz cuadrada de 1 más 4x, ella dividido entre raíz de x, y acá nada más menos 2. Ok, de esta manera que logramos, no necesariamente es que hay que hacer estos pasos, pero tal vez podríamos simplificar un poquillo la expresión y tal vez la sustitución sea inclusive mucho más sencilla. Vamos a simplificar un poquito más todavía. Recuerden que el logaritmo natural, si están restados, tenemos una propiedad en la cual los logaritmos naturales, los argumentos se dividirían. Entonces tendríamos logaritmo natural de 1 más x, precisamente dividido entre x. Y en el denominador tendríamos un raíz de, y si yo coloco la x, vean que como los dos están en radical y distribuyo la x, más o menos tendríamos algo así, 1 más 4x, todo entre x, y acá un menos 2. Y aún voy a simplificar todavía más, dejando la expresión como logaritmo natural de 1 entre x más 1. Ya que puedo, el hecho de que sea una fracción que tenga el mismo denominador, puedo separarlo y simplificar. Algo muy similar en el radical, donde tendríamos el radical de 1 entre x más 4 menos 2. Muy bien. ¿Cuál fue la idea? Bueno, ahí generar expresiones que fueran 1 entre x precisamente, porque como x tiende a infinito, podemos hacer el cambio variable de la siguiente manera, que u fuera 1 entre x, para que x fuera 1 entre u. Si x tendría a infinito, de esta manera, u tendría a ser precisamente 0. Ok, hacemos el cambio variable, voy a cambiar de color para identificar el cambio variable, límite de u que tiende a ser 0. Tendríamos logaritmo natural de un u más 1, y abajo tendríamos en el radical un u más 4 menos 2. Ok, la idea es generar entonces desarrollos, ¿verdad? Limitados. En este caso, si lo generamos de orden 1, podríamos trabajar la parte superior, y habría que ver el denominador también, debido a que viene en un radical, y eso nos va a sugerir el trabajo de un límite, de un desarrollo limitado de la forma binomial. Muy bien, hagamos el desarrollo del binomial tal vez aparte. Vamos a traernos a raíz cuadrada de 1 más 4. Recuerden que ahí hay que generar, para que sea binomial, tenemos que generarle un 1. Entonces voy a sacar a factor común el 4, eso me generaría un u cuartos más 1, lo cual sería un 2 y por acomodarlo un poquito sería u cuartos elevado a la u medio. Muy bien, el desarrollo de un binomial en orden 1, voy a dar más espacio. Tendríamos entonces el 2 precisamente multiplicando al binomial, que sería 1 más u medio por u cuartos más lambda de u cuartos. Ok, y que esto sería 2 más un u cuartos más lambda 1. Ok, y en el numerador pues vamos a generar un desarrollo de orden 1. Esto sería sencillamente un u más un lambda u. Y en el denominador, bueno, ya teníamos un 2 más un u cuartos más lambda u, y ya teníamos un 2 por acá restando, que nos permite precisamente, para simplificar acá, sacar a factor común el u, y que nos quede 1 más lambda 1 dividido entre, sacamos a factor común el u, nos quedaría un cuarto más lambda 1.
Sabemos que ahí podemos simplificar. Estos tenderían a dar 0. Y tendríamos 1 entre un cuarto, que precisamente es 4. Y tendríamos listo el límite. Okay. El otro que está indicado acá es precisamente para resolver de una manera muy similar, tal vez no tanto a este, pero sí a la anterior, en la cual x tiende a 3 y la recomendación es que u tiende a ser x menos 3 y empezar a generar los cambios de variables. Entonces van a ver que les va a resultar muy sencillo por la forma en que van a generarse los desarrollos limitados. Muy bien, continuamos con otro ejercicio más. Ok, en este caso, este límite también tiende a infinito. Entonces vamos a hacer también un cambio de variable de tal manera de que podamos asumir que el límite va a tender a 0. Entonces, de esta manera indicaríamos que si u tiende a ser 1 sobre x y sabemos que x tiende a infinito, pues u va a tender a dar 0. De esta manera podemos hacer el despeje de x igual a 1 sobre u. Muy bien, antes de hacer la sustitución voy a tomar el límite y sí voy a tratar de simplificarlo un poco. En cuanto a la expresión logaritmo natural de 1 más 1 entre x, sí nos queda muy bien, precisamente porque 1 entre x corresponde a u. En la otra parte podríamos simplificar también poniendo acá x sobre x perdón, y tendríamos 1 menos 1 sobre x también, y siempre elevado a x al cuadrado. Muy bien, para hacer una sustitución más sencilla. De esta manera la sustitución nos quedaría un límite de u que tiende a ser 0 de el logaritmo natural de 1 más u más un 1 menos u precisamente, y toda ella elevado a, ojo que x es 1 sobre u, entonces tendríamos 1 sobre u al cuadrado. Ok, de esta manera vamos a aplicar la propiedad. Bueno, podemos generar un desarrollo acá también como para ir simplificando, porque observen que el logaritmo natural de 1 más 1 podría generar un desarrollo. Sería muy conveniente trabajarlo en orden 2 por la expresión que tenemos acá, inclusive aquí podríamos simplificar un poquito con el 1 menos u. Entonces ese orden uno lo va decidiendo durante el ejercicio. Acá no hay ningún problema en hacerlo previamente. Entonces tendríamos u que tiende a ser 0, el desarrollo del logaritmo natural, recuerden que era u menos u a la 2 entre 2 más lambda u al cuadrado, si lo hacemos de orden 2, más 1 menos u. ¿Okay? Y de ahí podemos cancelar precisamente la u. ¿Okay? Y ordenándolo un poquito tendríamos el límite de u que tiende a ser 0 de precisamente un 1 menos un u cuadrado entre 2 más lambda u al cuadrado, y este elevado a la 1 sobre u a la 2. Bueno, como tenemos una expresión de potencia elevada a otra potencia, inclusive en ambas variables, vamos a utilizar la propiedad que ya hemos indicado anteriormente con respecto a e elevado al logaritmo natural. Entonces vamos a utilizar esa propiedad acá, vamos a indicar que esto va a ser e elevado al logaritmo natural y ponemos toda la expresión que tenemos ahorita, que sería 1 menos u al cuadrado entre 2 más lambda u al cuadrado de 1 sobre u a la 2. ¿Okay? Recuerden que entonces este exponente puede pasar a multiplicar adelante del logaritmo natural. De esa manera tendríamos, vamos a bajar este ejercicio más adelante, el límite de u que tiende a ser 0 precisamente de un e elevado
a la 1 sobre u a la 2 multiplicando al logaritmo natural, y aquí voy a aprovechar para expresarlo de esta manera: menos u al cuadrado entre 2 más lambda u a la 2. ¿Ok? De hecho, indicando que vamos a hacer un desarrollo ahora para el logaritmo natural, donde menos u cuadrado lambda u a la 2 va a ser precisamente la variable. Y entonces podemos utilizar una de las fórmulas para el logaritmo natural de 1 menos la variable, en ese caso 1 menos x. Entonces recordemos que en ese caso tendríamos logaritmo natural de 1 menos x, este sería el valor de x. O bien podemos hacerlo como logaritmo natural de 1 más menos x. Cualquiera de las dos maneras que lo hagamos en orden 2 inclusive nos va a ser funcional. Ahora no va a ser necesario hacerlo de orden 2 debido a que la variable que vamos a sustituir ya lleva x a la 2. Entonces podemos hacerlo inclusive de orden 1. Y lo cual nos generaría sencillamente, si tenemos 1 menos x, será precisamente poner este menos x. Entonces de esta manera tendríamos siempre el límite de u que tiende a ser 0, L elevado a la 1 sobre u a la 2, y entonces tendríamos que poner nada más menos u al cuadrado entre 2 más lambda u a la 2. Bueno, si bien es cierto, podemos poner otro lambda, pero es del mismo grado de u a la 2, entonces no es necesario. Bueno, ahí vamos a sacar a factor común. Vamos a generar más espacio. O podemos multiplicar el u al cuadrado, inclusive. Creo que queda más sencillo valorarlo así. Entonces tendríamos un límite de u que tiende a ser 0, precisamente de elevado a la menos 1 medio. Si multiplicamos, vean que lo que estamos haciendo es la distribución de este término por este término, o bien dividiendo todo entre u a la 2. Tendríamos que a la menos 1 medio más lambda 1, que bien sabemos que tiende a dar 0. Y de esta manera obtenemos como resultado el límite e a la menos 1 medio. Muy bien. Acá entonces queda propuesto este otro ejercicio, ¿verdad? Que también la idea es generar el cambio de variable de x que tiende a ser 2, pasarlo a u igual a x menos 2 y verificar que este es el resultado precisamente del límite, que sería un e a la menos 1 medio. Ok, y en esta última parte vamos a ver la aplicación de lo que son los desarrollos limitados en algunas integrales impropias. Le llamaremos de hecho desarrollos generalizados. ¿Qué propone lo siguiente? Cuando tenemos un desarrollo limitado, recuerden que cuando tenemos un desarrollo limitado expresado con el resto de Young o lambda de x a la el grado que definamos, y tenemos un desarrollo por composición. Vean que tenemos una función donde podemos ingresar ese desarrollo, ¿verdad?, por composición, y tiende a dar 0, esa que está dentro de la composición que vamos a hacer, ya sea cuando x tiende a A, o cuando x tiende a por la derecha, por la izquierda, o más infinito, menos infinito. Entonces tenemos lo que llamamos un desarrollo generalizado y lo podemos aplicar precisamente en algunas integrales. ¿Okay? Entonces, para comprender la idea, por ejemplo, determinar el desarrollo generalizado en el grado de límites indicados. Aquí tenemos el logaritmo natural de 1 más raíz de x de grado 3 medios. Bueno, recuerden que el logaritmo natural de 1 más x tiene un desarrollo, de hecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer nosotros? Nada más indicar que eso sí, el límite de la variable que yo voy a sustituir de x que tiende a ser 0 en este caso, ¿verdad?, de raíz de x precisamente tiende a dar 0 y evidentemente tiende a dar 0. Es sencilla sustitución, ¿verdad? Si eso es posible, entonces significa que sí podemos generar un desarrollo generalizado para el logaritmo natural de 1 más raíz de x. Como me lo piden de grado 3 medios, entonces recuerden que el logaritmo natural tendría, vamos a ver, recuerden que era x
menos x al cuadrado entre 2. ¿Ok? Entonces, si yo voy metiendo ahí llevaría raíz de x. Ahí voy como quien dice en grado medio. Si lo meto acá, ya haría inclusive al cuadrado. Entonces todavía puedo agregar uno más, raíz de x, entre precisamente 3. Y el lambda, aquí elevado a la 3, lambda de raíz de x elevado a la 3. ¿Ok? Y lo que nos interesa sobre todo el desarrollo que nos quedaría, raíz de x acá, aquí nos quedaría x, ¿verdad? Elevado a la 2, raíz de x elevado a la x, y aquí nos quedaría un x que lo podemos expresar, si gustan, a la 3 medios, entre 3. Y más lambda de x elevado a la 3 medios, y ahí lo generamos. Eso sería entonces un desarrollo generalizado para logaritmo natural de 1 más raíz de x. Y lo que significa de hecho es que tiene un comportamiento similar alrededor del 0. Muy bien, en este caso podemos aplicar un desarrollo generalizado a seno de 1 sobre x de grado 5 si x tiende a infinito y en base 1 sobre x. ¿Por qué razón podemos hacerlo? Bueno, porque podemos calcular un límite de x tendiendo a infinito para esa función que está dentro del seno y sabemos que tiende a dar 0. ¿Okay? Si tiende a dar 0, entonces podemos brindar el desarrollo generalizado. ¿Okay? Que sería en este caso el seno de 1 sobre x. Recordemos que él genera elementos impares, sería 1 sobre x menos 1 sobre x elevado a la 3 entre 3 factorial más 1 sobre x elevado a la 5 entre 5 factorial y más el lambda de 1 sobre x elevado a la 5. ¿Okay? Y simplificado nos quedaría la expresión 1 sobre x, el desarrollo generalizado, ¿verdad? Que le llamamos acá. Acá nos quedaría 1 sobre 3 factorial sería 6 y nos quedaría x a la 3 y más, aquí nos quedaría un 120 x a la 5 más lambda de 1 sobre x a la 5. ¿Okay? Y así tendríamos el desarrollo generalizado. ¿Y qué significa? Que sen de 1 sobre x se comporta similar a este desarrollo, ¿verdad? Sin aprovechar el lambda, porque el lambda de hecho al tender a infinito va a tender a dar 0. Entonces no va a ser necesario trabajarlo, pero sí este polinomio precisamente. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos aplicar a límites? Bueno, perdón, a integrales impropias. Esta es una integral impropia de segunda especie. Y tenemos esta expresión, vean que aquí obtenemos un sen de raíz quinta de x al cuadrado. Bueno, para no tener que trabajar otros criterios que ya conocemos, la idea es utilizar un poquito aquí el desarrollo generalizado. Inclusive en orden 1 para el sen de x. Entonces observen que si yo quiero generar, vamos a ver, el sen de la raíz quinta de x a la 2. ¿Okay? Entonces cuando x tiende a ser 0, observen lo que sucede, el límite precisamente de x que tiende a ser 0 de la raíz quinta de x al cuadrado, de hecho tiende a dar 0. Significa que yo puedo brindar un desarrollo generalizado para esa expresión de seno de la raíz quinta de x al cuadrado, que en orden 1 sería solo el primer término, ¿verdad? Raíz quinta de x a la 2 más lambda de la raíz, perdón, quinta, vamos a corregir ahí, acá, raíz quinta, ok, raíz quinta de x al cuadrado, acá para que parezca bien un 5, muy bien. ¿Y qué significa? Que ellos se van a comportar similar. Entonces, la manera en que lo vamos a usar en la integral es que vamos a indicar que se comporta similar de 0 a pi cuartos de x sobre la raíz quinta de x a la 3 por, y vamos a usar solamente el desarrollo que tenemos acá sin el lambda. Entonces podríamos indicar que es con raíz quinta de x a la 2. Muy bien, en ese caso simplificamos la integral impropia
nos quedaría dx sobre, y ahí sumamos exponentes, nos quedaría x a la 5, en raíz quinta nos quedaría sencillamente x. ¿Ok? Y esta, ya la conocemos bastante, es divergente, por ser de hecho una p integral. Una p integral de segunda especie, con p igual a 1, ¿verdad? Ok, si ella es divergente, entonces podemos decir que también ella sería divergente por, en este caso diríamos que por desarrollo generalizado. ¿De acuerdo? Y así tenemos la resolución, bueno, el análisis de esta integral. Vamos a trabajar acá también con otra. ¿Ok? Para ello, ven que tenemos muchas expresiones, pues, de alguna manera algebraicas, ¿verdad? Y aquí una trigonométrica inversa, que sería muy conveniente tratar de generarle un desarrollo también generalizado. Muy bien, entonces para eso vamos a recurrir al desarrollo de Artin. Si observamos el desarrollo de Artin precisamente, acá lo tenemos, su desarrollo es x menos x a la 3 sobre 3 más x a la 5 sobre 5. Tiene un comportamiento muy similar a Sen, solamente que sin los factoriales en el denominador, y lo vamos a generar de hecho en orden 1. ¿Okay? De esta manera, entonces, vamos a trabajar la parte de Artin. Entonces, Artin de 1 sobre raíz de x, ¿ok? Va a tener un desarrollo, entonces vamos a trabajarlo en orden 1 al menos. Entonces, raíz de x más lambda de 1 sobre raíz de x. ¿Okay? ¿Esto por qué razón? Porque el límite de x que tiende a infinito por ser de primera especie, de 1 sobre raíz de x, es decir, la función que tiene adentro, sabemos que tiende a dar 0. Entonces, si tiende a dar 0, podemos brindar el desarrollo generalizado. Esto significa que Artin de 1 sobre raíz de x se va a comportar muy similar a 1 sobre raíz de x cuando tienden al infinito. Entonces, recuerden que la simbología que utilizaríamos que se va a comportar similar a 3 a infinito de raíz de 2x más 3x al cuadrado menos 1 todo sobre x a la 3 por la raíz de x a la 2 más 5x menos 14 por 1 sobre raíz de x. ¿Okay? Recordemos que en este caso, cuando es totalmente algebraica, podemos identificar los grados más altos, ¿verdad?, de cada uno de los factores y hacer una comparación al límite. ¿Okay? Entonces podríamos decir que ella se va a comportar similarmente. Acá el grado más alto arriba es x al cuadrado, abajo tenemos x a la 3, tenemos un raíz de x a la 2 y tenemos raíz de x. ¿Okay? Nos dedicamos a simplificar esa expresión. En este caso sí sería igual, de 3 al infinito. Podemos simplificar aquí x cuadrado, aquí nos quedaría una x por otra x, que si generamos aquí sería x a la 2. Y x a la 2 más un medio, que es el otro exponente, nos quedaría x a la 5 medios. ¿Ok? Y de esa manera la clasificamos. Y recordemos que esta integral en primera especie es convergente, debido a que es una p integral de primera especie. Y si ella es convergente, significa que esta otra integral también es convergente por un criterio de comparación al límite. Y de esa manera, la original también podemos clasificarla en convergente por uso de un desarrollo generalizado. Bien, espero que les sea muy útil el video. Analicen muy bien y traten de memorizar en la medida de lo posible las fórmulas de desarrollos limitados, ¿verdad? Y que vean que podemos utilizar para algunas integrales impropias. Bueno, nos vemos más adelante en próximos videos. Que estén muy bien.